Hace menos de 2 años, no va a ser todavía 2 años, el expresidente Mauricio Macri nos decía que debíamos enamorarnos de alguien. Mira el video para recordar. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Así nos decía Macri, ¿no? Que debíamos enamorarnos de Christine Lagarde, quien ocupaba en ese tiempo, hace, como decíamos, menos de 2 años, la conducción del Fondo Monetario Internacional. Era la jefa. Hoy Lagarde es la jefa. Perdón, pero el apellido ese que tiene da para chiste, ¿no? Lagarde, da para chistes. Vuelvo. Hoy es la jefa, la presidenta del Banco Central Europeo. ¿En qué contexto Macri nos invitaba a enamorarnos de Lagarde? Bueno, tenía que convencernos de que era bueno volver al Fondo Monetario, ya que en ese momento nos habíamos enterado ya hace algún tiempo, que el país se volvía a endeudar con el Fondo Monetario y que llegaba a un nuevo acuerdo con el Fondo, como no ocurría para ese momento desde el año 2004, más o menos. Recordemos que Néstor Kirchner había pagado toda la deuda con el Fondo Monetario, 9.600 millones de dólares, y le dijo chau al fondo, y el fondo no participó más, no cogobernó más la República Argentina, como ocurría fundamentalmente desde la dictadura militar allá por 1976. Y ahí Macri nos decía que nos enamoráramos de Christine, pero con lo último que nos hemos enterado, con la última declaración del grupo técnico del Fondo Monetario que está tratando el asunto argentino, nos deberíamos enamorar de esta otra mujer. Mira quién es. Ahí está. Kristalina Georgieva. ¿Lo habré dicho bien? Húngara, de origen húngaro. Qué mujer tan buena moza, tan bien. Son mujeres que andan siempre tan bien vestidas, todas estas mujeres del Fondo Monetario y de todo eso. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario ha dicho hace unos días que la deuda pública argentina, así como está planteada, es insostenible. Lo han planteado distintos medios, han transmitido la información, todos los medios. La deuda argentina es insostenible, dice el Fondo Monetario Internacional, coincidiendo con lo que viene planteando el gobierno argentino, el presidente, el ministro de Economía, y que ya se venía sosteniendo antes, mucho antes de las elecciones. Se le venía diciendo al gobierno anterior que esta manera de endeudar al país era insostenible. ¿Qué quiere decir insostenible? En criollo, es impagable, no se puede pagar. Solo se podría pagar, y lo reconoce el fondo, con un sufrimiento del pueblo argentino que es, dice el fondo, políticamente inviable. O sea, si hacen eso, nadie sabe cómo puede explotar la sociedad argentina y las consecuencias políticas que podría tener, o podría ser un fuego que los devore a todos, incluidos los intereses del gran capital que está en Argentina. Entonces el Fondo Monetario, ¿qué dice? Que hay que llegar a un acuerdo, que hay que llegar a un arreglo, porque lo que la hace insostenible no es solo el volumen, enorme volumen de la deuda, sino los plazos y también los intereses altos que pagó el gobierno anterior. Te voy a decir una cosa muy sencilla. Macri llegó a pagar bonos, deuda, 6,50, 7,50, 8,5% anual en dólares, cuando Evo Morales, para Bolivia, conseguía deuda a 3% anual, 3,5, 4,5 como mucho. Estamos hablando que el gobierno de Macri terminó endeudando al país al doble del costo promedio en que se endeudaban las economías de los países periféricos durante todos estos años. Y eso lo ha hecho insostenible. Es insostenible. Los plazos son cortos para saldar el capital. Se nos amontonan los plazos ahora, especialmente 2020, 2021, 2023.
Y también comienza el pago de la deuda con el fondo. Entonces todo eso es mucho, es bastante. ¿Y qué se había planteado? ¿Qué se venía especulando? Que podría haber un tiempo de gracia, un tiempo sin pagar y también alguna quita. Y aquí aparece otra mujer que terció en la discusión y que me parece que tiene que ver en la opinión que ha dicho el Fondo Monetario, que además de decir que la deuda es impagable en estos términos, ha dicho que los acreedores privados tienen que aceptar una quita evidente, una quita importante. Y es esta otra mujer, todos la conocemos. Ahí está. Es Cristina. Cristina, ¿qué dijo? Que el Fondo Monetario debía hacer una quita. Y el Fondo Monetario le contestó a Cristina que no correspondía porque según los estatutos del fondo no se puede hacer una quita del capital que el Fondo Monetario ha prestado. Y rápidamente el presidente de la Nación salió a avalar la postura de Cristina. Y ahí yo empiezo ya a especular cómo es que el Fondo Monetario, primero, avaló lo que hizo el gobierno anterior. Concretamente, permitió prestarle al gobierno anterior el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. O sea, nunca un país se endeudó con el fondo como endeudó Macri a la Argentina, tenerlo presente. Pero además, es casi el 50% de todo el capital, de toda la deuda prestada por el fondo. Imagínate cualquier acreedor que tiene un solo deudor y ese único deudor le debe la mitad de todas las deudas, de todas sus acreencias. De alguna manera, la suerte del deudor también empieza a ser la suerte del acreedor. En cierta forma, algo de eso está pasando con el fondo. Y yo supongo, y esto ya es una interpretación personal, que estos dichos de Cristina, además, dichos en Cuba, no lo dijo en Suiza, en Liechtenstein, lo dijo en Cuba y le volvió a contestar al Fondo Monetario y le contestó otra vez más. Yo creo que de alguna manera ha sido parte de esta negociación. Tal vez, y digo tal vez, jugaron como una versión más blanda, más negociadora y una versión más dura. Tal vez Cristina lo que le estuvo diciendo al fondo es, guarda, guarda que podemos exigir más, guarda que ustedes también son parte de este problema y parte de esta solución. Y creo yo, interpreto humildemente, que ha tenido que ver en este proceso para que el Fondo Monetario hoy diga que es impagable y que hay una alta probabilidad de que 2020, 2021, 2023 no le paguemos nada al Fondo Monetario sin que el Fondo Monetario nos cobre ningún ponitorio y que el fondo diga, además, que los acreedores privados van a tener que hacer una quita sustancial, una quita importante. Y por cierto, ya hay una declaración de un fondo que acepta la posibilidad de hacer una quita a la deuda. Y uno podría preguntarse, no sé si no te llama la atención, ¿cómo es que el Fondo Monetario acepta esto y dice que los privados van a tener que hacer el esfuerzo? Y eso me parece a mí que encuentro una explicación en el proceso mismo. El Fondo Monetario, básicamente lo que hizo, a partir de abril, mayo, junio del 2018, en un momento en que Argentina estaba de hecho en cesación de pagos, porque esto te pido que lo tengas presente. La Argentina quedó en situación virtual de cesación de pagos mayo, más o menos, del 2018, porque ya nadie le prestaba más. ¿Por qué nadie más? Y porque no le prestaban, y porque el gobierno no venía pagando deuda. Cuidado con eso, no te dejes engañar. El gobierno no venía pagando la deuda nueva, venía pagando deuda vieja, y la deuda nueva la refinanciaba, la mayor parte, la iba refinanciando. Entonces el gobierno quería seguir pateando esa bola, no sé, habrá sido pensando en el próximo gobierno, no lo sé, pateando esa bola, creando más deuda. O sea, el gobierno tenía que devolver, ponerle $100 millones, iba y le decía al acreedor, no, te debo más tiempo, tomame estos otros bonos, te pago más adelante con otras tasas de interés.
Y seguía y seguía y seguía. Y en un momento, eso que llaman el mercado, le dijo, basta, no hay un peso más porque esto es imposible de cobrar. Significa que los acreedores supieron siempre que el país estaba siendo súper mega archi recontra endeudado y que era impagable esa deuda, lo sabían siempre. Por eso los acreedores son parte del problema y van a tener que ser parte de la solución. Pero yo agrego algo más. Te decía recién, el Fondo Monetario, incentivado por Donald Trump de modo particular, decidió bancar al gobierno de Macri. Por eso le puso a disposición 57.000 millones de dólares. 57. Ningún gobierno en la historia, o sea, en estos 70 años, dispuso de ese capital entregado por ningún organismo internacional. ¿Y por qué lo hicieron? Para eso, para sostenerlo. Como Macri no podía seguir pagando, la Argentina no podía pagar la deuda entre la que venía de antes y la nueva, no tenía los fondos. ¿Qué hicieron? Le pusieron los fondos para que la pague, lo que equivalía también a ayudar a los acreedores a que cobren. Espero que se entienda, ayudar a los acreedores a que cobren y a sostener políticamente al gobierno. El Fondo Monetario se convirtió en el principal aportante de campaña de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como le quieras decir. Eso es lo que hizo el Fondo Monetario, no le cuestionó nada. El Fondo Monetario nos dijo, la deuda que ustedes ya tienen es impagable, y ya lo era, y puso la plata en corto plazo, lo cual lo hace más grave. Por eso, porque el fondo fue el que financió a Macri para que terminara su mandato. Y es Macri el que no cumplió el acuerdo, que es un acuerdo fundamentalmente político. El fondo puso la plata para dos cosas. Primero, para que Macri no le faltara a los acreedores privados. Y para que le quedara un resto para hacer política y ganar la elección. ¿Y qué hizo Macri? ¿Qué hizo Macri? ¿Hizo algo con la plata del fondo para ganar la elección? Digo, obra pública, hizo escuelas, hospitales, algo que la gente viera y que generara actividad económica. No, la actividad económica se desplomó, redujo la obra pública. ¿Y qué hizo con la plata entonces? Si el acuerdo político era ese, yo te pongo la tarasca y vos ganale al peronismo la elección con esta plata. La fugó, la dejó fugar, la puso en el Banco Central y siguió vendiendo los dólares. Y los dólares se fueron. Y lo dice el Banco Mundial, lo ha reconocido hace unos días un informe del Banco Mundial. El Banco Mundial dice que el grueso de la deuda externa que contrajo el otro gobierno, la deuda en dólares, se fugó porque ellos tienen chequeada la información del crecimiento de dólares originados desde Argentina que ha ido a los paraísos fiscales o a otros bancos que no están en paraísos fiscales. Entonces establecen una relación entre los dólares de deuda y los dólares que hoy están afuera. Fugaron la guita, no usaron la plata para ganar la elección. Por eso yo creo que de alguna manera ahora el fondo, ¿sí?, los funcionarios del fondo y los gobernantes de los países centrales que apoyaron a Macri entregándole ese dinero, ahora dicen, y bueno, que la agarpen ellos la guita. Nosotros la guita se la dimos para ganarle al peronismo. Y ahora nosotros tenemos que negociar con el peronismo en el poder este problemón. Por eso me parece a mí, entre otras razones técnicas, entre otras razones muy profundas que seguramente existen, dicen que los bonistas privados acepten la quita. Y ahí viene otro tema. Macri mismo es un gran bonista. Macri mismo tiene, según dice su declaración jurada, más de 90 millones de pesos en bonos. Y ahí me surge la pregunta, ¿qué quita está dispuesto a aceptar Macri? ¿Qué quita está dispuesto a aceptar Macri? ¿Sí? ¿Qué quita está dispuesto a aceptar Macri en pos de la recuperación del país? Porque Macri, que es un gran deudor del Estado, nunca nos olvidemos, vuelvo a la posición, Macri ahora es un acreedor. Pero no solo Macri,
que reconoce que su patrimonio creció fuertemente en el último tramo de su gobierno. Si no, hay otros funcionarios, como Patricia Bullrich, como Duhovne. Hay una cantidad de funcionarios que no solo han experimentado un crecimiento muy grande de su patrimonio en la función pública, sino que reconocen que parte significativa de ese crecimiento es por la compra de bonos de deuda. Bonos de deuda que ellos mismos emitieron, que ellos mismos determinaron los plazos y los intereses que ahora ellos van a cobrar, ¿o no? Entonces, en esta discusión y en esta negociación va a haber mucho ruido. ¿Por qué va a haber mucho ruido? Porque son políticos, son ex funcionarios del gobierno anterior a los que ahora el Fondo Monetario les dice: muchachos, ustedes van a tener que hacer una quita porque nosotros le dimos la plata para que le ganen al peronismo y después poder cobrar todos, sin importar las consecuencias, la plata como la habíamos planteado. Y ahora hay un gobierno que ha tenido una actitud negociadora, que tiene voluntad de pagar, pero que también tiene una actitud de firmeza a la hora de negociar con el Fondo Monetario y con el conjunto de los acreedores. La incógnita es saber cómo va a encarar esta negociación, porque son cientos, miles de grupos con los que va a tener que negociar el gobierno que encabeza el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Alberto Fernández. Va a tener que negociar. Al no contar los bonistas con el aval del fondo, el peso de ellos ha caído. De alguna manera, el fondo les está dando la espalda. El fondo y los directivos del fondo que quieren salvarse de los peligros de un default. Porque una cesación de pagos de la Argentina tiene consecuencias impredecibles. Nadie puede asegurar a ciencia cierta en qué termina la economía mundial si la Argentina suspende el pago de más de 200.000 millones de dólares. ¿Me escuchaste bien? Más de 200.000 millones de dólares. Hay que pagar este año más de 40.000 millones de dólares. Imagínate si esa plata no va a donde tiene que ir. Nadie puede anticipar que una crisis de estas características no se lleve puestos fondos de inversiones y economías enteras de una cantidad de países. Y el mundo hace poco salió de una tremenda crisis mundial. Crucemos los dedos, confiemos, nos enamoremos de Cristalina si hace falta, con tal de que la negociación llegue a buen puerto. Es indispensable reducir este año los pagos, porque solo así va a quedar dinero para crecer, porque quiero creer que el gobierno actual no va a hacer lo que hizo el otro. Y esos dólares que van a quedar los va a usar, eso espero, los va a usar para el desarrollo nacional. Estas han sido las ideas en juego del comienzo. Vamos a una pausa y seguimos con más temas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más, les digo, Ideas en Juego, este espacio en el que vamos desmenuzando los temas, distintos temas. En nuestra columna tratamos de ir, yo digo así, a la última molécula de información de los temas. Gracias por todos los que nos escriben y los que ya en la calle nos paran y nos dicen. La otra vez me paró un muchacho, un cuarentón habrá sido más o menos, y me decía si yo usaba un teleprompter para la columna. No uso teleprompter más, va todo acá y no vayan a creer que es fácil. Y tampoco es fácil que entendamos los cordobeses la cuestión del reciclado, entre otros temas, y yo mismo por ahí me debo hacer cargo que me olvido de reciclar. Y de eso y de otros temas que tienen que ver con el correcto cuidado del medio ambiente en la ciudad y el mundo, ¿por qué no? Vamos a hablar con Héctor Alvareto, que es un amigo mío de muchos años, de una vida que tenemos de amistad con Héctor, con quien en realidad yo empecé a hacer televisión, además. Y bueno, nos conocemos mucho, no nos vamos a emocionar porque nos vamos a poner medio tristes por algunas cuestiones. No nos vamos a emocionar, vamos a avanzar con la nota, listo, así, como si no nos conociéramos, como si no supiéramos nada de la vida uno del otro. Héctor,
Vos sos el titular de la Fundación CEIPOS. ¿Qué quiere decir qué? Centro de Estudios e Investigaciones Políticas, Sociales y Técnicas. Ah, muy bien. Y promovemos el desarrollo sustentable. Ahí está, que es mucho más complejo que lo que yo dije al principio, pero es para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es una tercera posición entre el desarrollismo depredador salvaje y el ecologismo utópico, si se quiere. Entonces es una entiendo. tercera posición, Claro, digamos. porque hay como un ecologismo que es una cosa como muy ideológica, ¿no? Que es un ecologismo incluso antiindustrial. Vos no estás contra el desarrollo industrial. No, casualmente, esto al ser tercera posición cree en el desarrollo industrial, en el crecimiento económico, en el bienestar de las personas, pero con un cuidado, con una visión especial hacia los recursos, el uso racional de los recursos naturales, y digamos, nosotros los argentinos debemos, al menos nosotros en CEIPOS lo hemos hecho y hemos hasta editado un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo del año 72, 21 de febrero de 1972, Puerta de Hierro, España. El presidente y estadista Juan Domingo Perón, sabiendo que se hacía la primera cumbre del medio ambiente humano en Estocolmo en junio de 1972, por eso los 5 de junio se celebra el Día del Ambiente en homenaje a esa cumbre, escríbele una carta al secretario general de las Naciones Unidas de ese momento para que sea leída en esa oportunidad, un mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo donde nos habla de lo que iba a suceder en el planeta si no se lo En el 72. Y en esa declaración, de esa declaración en realidad, ¿se cumplió algo 45, 50 años después, 40 años después? Mira, él cuando asume su tercera presidencia, un año hacía prácticamente de la cumbre de Estocolmo, entonces crea el primer país que ratifica en el Congreso la cumbre de Estocolmo, uno de los primeros países de América es Argentina, y crea la Secretaría de Ambiente dependiendo del Ministerio de Economía y llama a ocupar ese cargo a Yolanda Ortiz, que ha fallecido hace poquito, de 90 y pico de años, que ha estado hasta hace poco asesora honoraria del Ministerio Secretaría de Ambiente de la Nación. Yolanda Ortiz me comentó, porque CEIPOS la trae a Córdoba, porque la nombra miembro honorario de CEIPOS, viene a Córdoba a dar una charla en la legislatura allá por el año 2006, 2007, y nos comenta en el café del aeropuerto cómo fue que el presidente Perón la convoca a ella, es bióloga, entonces cuando la llama a su despacho, mire que quiero que se haga cargo de la Secretaría de Ambiente, y ella dice, general, yo no soy peronista, porque ella era de la democracia cristiana. Dice, pero si no, a mí no me importa, yo la convoco porque usted sabe, claro, le dijo. Si sentido común debería ser siempre exactamente. Así que Argentina fue pionera en el mundo en todo lo que es desarrollo sustentable. En ese entonces no se utilizaba ese término, porque ese término es del año 86, 87 de Naciones Unidas. Pero todo lo que escribe Perón, si uno lo traduce, habla de obsolescencia programada. Una de las frases que dice, las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo. Vayamos a una fiesta, ¿no? Y veamos todo lo que se tira. Sí, todo lo que se tira. Bueno, o caminemos por Córdoba y veamos todo lo que se puede recuperar. Bueno, nosotros editamos después ese mensaje con las frases principales. Y bueno, lo llevamos a la práctica, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro programa de reciclado de envases. Por supuesto que lo que más hay es plástico, pero también hemos avanzado hacia el tetra, la lata y el vidrio. Vamos a ir viendo unas imágenes y vos nos vas contando qué te parece. No? De paso, para que todos los televidentes vayan conociendo la actividad. ¿Qué es eso, por ejemplo? Bueno, esa es la primera actividad que hemos hecho con la actual gestión municipal, que es una limpieza de envases y de residuos que ahora en enero lo hicimos vendría a ser allí el lago Crisol, en el Parque Sarmiento, y fíjate, eso se hizo en pocas horas, en media mañana. ¿Todo eso juntaron? Mirá cómo con botes se trae desde las riberas y desde el centro del lago la cantidad de envases que flotaban y que estaban allí. ¿Y eso, Héctor? De plástico, la mayoría, ¿no? ¿Lo tira, lo lleva el viento? ¿Cómo? Mirá, generalmente hay una desidia por parte nuestra, hablo de los ciudadanos, de los habitantes, de desechar lo no retornable
en el lugar más cercano, más próximo. Claro. Si vamos en el auto, vemos que la gente tira en la ruta, se saca el lastre. Sí. Si van caminando, lo tiran sobre las veredas, sobre la calle. Y bueno, lamentablemente está sucediendo, y en Córdoba más, porque está faltando la contenerización que nosotros estamos, como quien dice, queriendo educar con el ejemplo o informar con las formas, porque estamos desarrollando cestos con la forma de los envases. Sí, se ven mucho. Es una idea bien Te digo, cordobesa. no sé si ahora ya y los queremos habrán multiplicar. vaciado, pero yo estuve a fines de diciembre por la zona de la Isla de los Patos y había unos cestos con distintas formas y estaban llenos de botellas, que por una parte daba gusto porque bueno, la gente ha ido, les ha puesto ahí, pero también había que vaciarlos. El gran problema es en la recolección diferenciada, y yo diría más bien en el programa que desde la gestión anterior salió recuperando valor, que en realidad para nosotros es enterrando valor. Porque, ¿Por qué? Y porque la gente puede o no disponer en los cestos húmedos de plástico, ¿no es cierto?, contenedores húmedos o secos, y después pasa el recolector y lo junta en el mismo camión y lo lleva a Piedras Blancas. Pero yo lo mismo entonces. Y ¿sabes por qué? Es muy simple, hasta que no cambie, bueno, ojalá esta gestión actual pueda, no cambiemos la polinómica o la cuestión, si se quiere, económica de que las empresas les conviene enterrar porque cobran por kilo de enterrar y no de recuperar materiales. En los contratos que hay de las empresas de limpieza, la empresa recolectora, se les paga por kilo enterrado y no por kilo recuperado. O sea que el contrato Ahí estamos viendo la tarea que hacen ustedes. ¿Qué nos podés recomendar que hagamos los vecinos para contribuir al primero, no tirar la basura a la calle, eso de mínima, ¿no? Sí. Usar menos bolsas, por ejemplo, no usar tanto las bolsas de nylon. Mira, ahora hay unos proyectos de ladrillos ecológicos donde se rellena con todo lo que es embalaje, nylon, bolsa, se rellenan las botellas y esas botellas se compactan con el relleno y puede servir para la construcción. Claro, pero esas bolsas a su vez vienen del petróleo. Todo, o sea que todo el plástico por eso, deriva claro, del petróleo. todo ese petróleo, si usamos menos, usaríamos menos petróleo también. Por supuesto, que hay que, o sea, las 3R hay que aplicarlas, pero en serio. A ver. Que es reducir, recuperar, reutilizar, reciclar. Yo diría que hay hasta 7 R, pero de todas formas hay que llevarlo a la práctica. Yo creo que hay mucho PowerPoint y pocos hechos. Y poca acción. Poca acción. Yo creo que hay que empezar. Héctor, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para colaborar? Sí, pueden entrar a nuestro Facebook, Fundación Seipos, o pueden llamarnos por WhatsApp, enviarnos un WhatsApp al 351-508-7346. Y bueno, y ahora por último te quiero decir que hacemos una caravana ecológica por primera vez en la Argentina, Córdoba, Buenos Aires, con nuestro ecotrailer. Salimos el 2 de marzo, esto es primicia de Ideas en Juego. Salimos, aprovechando que estoy de licencia, salimos el 2 de marzo para llegar a Buenos Aires con envases en nuestro ecotrailer y con firmas a la vera de todos los pueblos de la Ruta 9, pueblos y ciudades. Ya tenemos gente de Carcarañá, de Rosario, de Escobar, que nos están esperando para firmar el libro, solicitando que se trate, después de 20 años y varios proyectos presentados que duermen el sueño de los justos en los cajones del Congreso, una ley de envases para que realmente los que generan los envases, las grandes embotelladoras, que hacen un lobby para que la ley no salga, de primeras marcas nacionales e internacionales, bueno, por lo menos sepan que llevan. Ahora el pueblo está consciente y quiere que de una vez por todas se trate la ley y no se cajone. Bueno, lo vamos a ver ese tema y lo vamos a difundir, así que vos andás grabando. No te voy a contar a vos cómo hacer esas cosas, porque lo vas a hacer seguro. Y con el celular. Con el celu, o con dron, o con lo que sea. Y un gusto haberte tenido, por supuesto, y verte bien. Gracias a vos por invitarnos. Un saludo muy grande a todos los televidentes. Así es, y mucho cariño a toda la familia también. Gracias. Desde ya. Bueno, amigos, esto ha sido otra emisión de Ideas en Juego. Les recuerdo, salimos en distintos horarios. Martes 19 horas estreno, un horario fundamental, buenísimo. Miércoles 22:30, las redes sociales, participen, dejen su opinión, que es muy importante. Queremos saber cuáles son tus ideas en juego. Y nos vamos a encontrar la semana que viene justamente para develar qué cosa. Las ideas en juego. Chao, hasta la semana que viene.